Hay momentos terribles en los que las fuerzas de la naturaleza nos traen tragedias. Momentos que no quisiéramos nunca que sucedieran. Momentos como el del terremoto en Colombia, donde la tierra se movió de repente y donde todo aquello que parecía seguro en unos segundos dejó de serlo. Casas que unos momentos antes estaban llenas de vida quedaron de repente convertidas en escombros. Familias que la noche anterior cenaban juntas, al día siguiente estaban buscando a sus familiares entre los escombros. Personas que perdieron sus hogares, sus negocios, sus pertenencias. Seres humanos que perdieron la tranquilidad. Y algunas que perdieron para siempre a los que más amaban. Y entonces, frente a ese dolor tan intenso, ¿qué hacemos? Rezamos unos, oramos otros. Y está bien orar, porque en esos momentos debemos levantar la mirada al cielo y pedirle a Dios que sostenga a todos los que sufren. Pero mi hermano, hay algo en el Evangelio que nos obliga a comprender. Y es lo siguiente. A veces Dios escucha nuestras oraciones y la respuesta que nos pide somos nosotros mismos. En una de las cartas de Pablo dice, por ejemplo, que si un miembro sufre, todos sufrimos con él. No dice que cada quien se ocupe de lo suyo. No dice que quien tenga problemas, que mire a ver cómo lo resuelve. Dice, todos sufren con él. Porque para un cristiano, mi hermano, mi hermana, el dolor de un hermano nunca puede ser totalmente ajeno. Cuando una familia pierde su casa, sus familiares, algo en nuestra propia casa también se derrumba. Cuando un niño tiene hambre, por ejemplo, algo de nuestra humanidad también tiene hambre. Cuando una madre llora por su hijo, la iglesia no puede mirar nunca hacia otro lado, porque todos somos un solo cuerpo. Y aquí aparece, mi hermano, una pregunta bien incómoda, pero es una pregunta completamente cristiana. ¿De qué sirve rezar por alguien si tengo en mis manos la posibilidad de ayudarla y decido no hacerlo? En la carta de Santiago dice algo todavía más directo. Dice que si un hermano, que si una hermana están desnudos o que si carecen de alimento diario, ninguno de ustedes puede decirle simplemente, vaya en paz, caliéntese y coman. Pero no les das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué te sirve? ¿Y de qué le sirve? Esa es una palabra fuerte.
Porque podemos decir perfectamente, Dios te bendiga, Dios te ayude, estoy orando por ti. Y podemos decir perfectamente esto con absoluta sinceridad. Pero si tenemos comida, nuestro hermano tiene hambre. Si tenemos ropa y nuestro hermano tiene frío. Si tenemos techo, pero nuestro hermano duerme entre las ruinas. Si tenemos recursos y podemos ayudar, pero no lo hacemos, entonces nuestra oración no tiene sentido. Porque la oración que tiene sentido es la que comienza a caminar. Porque es que la fe, mi hermano, nunca llega a las manos. La que nunca llega a las manos corre el peligro de quedarse solamente en los labios de quien ora. Jesús, por ejemplo, nos dijo algo mucho más claro. Él no habló de una religión complicada. No preguntó cuántos discursos habíamos pronunciado, cuántos textos bíblicos no sabíamos, cuántas veces nos habíamos levantado y orado, cuántas veces habíamos elevado las manos al cielo. Cristo nos habló de algo mucho más concreto, cuando nos dijo: tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me acogiste. Como lo puedes ver perfectamente, mi hermano, Jesús convierte la solidaridad en un encuentro con Él. Porque el que está hambriento no es solamente el que necesita comida. Es Cristo directamente quien está llamando a nuestra puerta. Y el que perdió su casa no es solamente la víctima del terremoto o de la tragedia. Es Cristo mismo pidiéndonos refugio. Y el que está solo, por ejemplo, no es solamente la persona abandonada, sino que es Cristo directamente pidiendo compañía. Y entonces, mi hermano, aquella pregunta cambia completamente. Ya no podemos decir o pensar o escribir porque Dios permitió que sucediera esta tragedia. Porque también debemos preguntarnos: ¿qué voy a hacer yo por mi hermano que está sufriendo? Porque una tragedia, mi hermano, puede destruir una casa. Pero la indiferencia, ¿sabes qué destruye? Destruye la sociedad. Un terremoto, por ejemplo, puede derribar paredes y puertas. Pero el egoísmo de la sociedad puede derribar algo más importante todavía. ¿Sabes qué es? La fraternidad entre nosotros. ¿Sabes qué es lo más triste, mi hermano? Que en las tragedias siempre aparece de primeras la pobreza. Porque es que las tragedias nunca golpean de la misma manera a la gente. El que tiene recursos, por ejemplo, puede reconstruir. El que tiene seguros puede empezar de nuevo. El que tiene una red de apoyo, por ejemplo, ese se puede levantar más fácilmente. Pero el más pobre, el anciano, el niño, la familia
que ya vivía en condiciones precarias antes de la tragedia. Esos muchas veces son los que reciben el golpe más fuerte. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que la solidaridad cristiana no puede convertirse solamente en intención de unos pocos días. Esa solidaridad tiene que convertirse en un compromiso constante. Porque ayudar al que sufre no consiste únicamente en entregar unas bolsas de comida y nada más. Ayudarlo significa también preguntarnos por qué algunas personas estaban tan indefensas antes de la tragedia. Y aquí la iglesia tiene una misión inmensa. ¿Sabes cuál es? Que no puede limitarse solamente a hablar del cielo, mientras hay personas, seres humanos, que viven prácticamente en el infierno. Porque la fe mira hacia el cielo, pero debe tener siempre los pies puestos sobre la tierra. Así que uno puede rezar, pero servir. Anunciar, pero acompañar. Consolar, pero también actuar. Porque eso precisamente es lo que hacía Jesús. Y quiero decirte algo mucho más importante, hermano, todavía. La solidaridad no es caridad de arriba hacia abajo. No, no, no. La solidaridad no es yo tengo, tú no tienes y por eso te ayudo. No. La solidaridad es mucho más que eso. La solidaridad es algo mucho más hermoso. Es reconocer hoy que tú en este momento necesitas de mi mano, pero que mañana mi mano puede ser la que necesite de tu ayuda. Porque hoy puedes estar de pie, pero mañana puedes estar debajo de los escombros. Hoy puedes tener una casa, mi hermano, pero mañana puedes estar buscando dónde dormir. Hoy puedes estar buscando, necesitando, teniendo alimento, pero mañana puede ser tu hijo el que tiene hambre. Por eso, mi hermano, ayudar a alguien no es humillarlo. No, no, no. Ayudar a alguien es reconocer también nuestra propia fragilidad. Porque es que nadie se salva solo. Y por ejemplo, en medio de una tragedia tan terrible como la que está viviendo Colombia, vemos que aparece algo muy hermoso. Personas que ni siquiera se conocen. Las ves tú corriendo, levantando piedras, llevando escombros, unos llevando agua, otros llevando comida, otros abriendo la puerta de sus casas a los que no tienen techo, otros prestando un vehículo, otros donando sangre, otros abrazando, otros escuchando, otros simplemente sentados junto al que llora. Porque muchas veces uno no sabe qué decir entonces. Pero esa compañía y ese abrazo
es la oración más hermosa que esa persona puede haber recibido. Porque una cosa, mi hermano, allí en medio del desastre y de la tragedia, aparece algo bien hermoso. Algo que ningún terremoto puede destruir. ¿Sabes qué es? La capacidad humana de amar. San Basilio de Cesarea, por ejemplo, decía que lo que poseemos no es únicamente para nuestro beneficio. Que los bienes que tú y yo poseemos llevan consigo una responsabilidad hacia quienes carecen de lo necesario. Porque es que, mi hermano, no se trata de dar solamente lo que nos sobra. Se trata de comprender que el hermano sufre y que ese hermano también tiene derecho a vivir con dignidad. Eso es justicia. Eso es misericordia. Eso es fraternidad. Y eso es evangelio. Porque quizás tú o yo, quizás hoy no podamos reconstruir una casa. Quizás no tengas dinero para donar. Quizás no puedas viajar hasta el lugar de la tragedia. Pero siempre puedes hacer algo. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes compartir con el que no tiene. Puedes acompañar. Puedes escuchar. Puedes ofrecer una comida. Puedes abrir una puerta. Puedes levantar a alguien que se haya caído. Puedes dejar de mirar el sufrimiento como si fuera un espectáculo, como algo que ocurre lejos de ti. Porque la solidaridad, ¿sabes dónde comienza, mi hermano? Comienza cuando dejamos de decir: oh, qué tristeza que te haya pasado esto. Y comenzamos a decir: ¿qué puedo hacer por ti? Porque recuerda algo, mi hermano, mi hermana. Tú y yo no sabemos cuándo puede llegar nuestro propio día. Cuándo va a ser nuestro día difícil. Y por eso, no construyas o no ayudes a construir una sociedad donde cada quien viva por sí solo. Donde cada quien tenga que sobrevivir. Ayuda a construir una sociedad donde cuando alguien caiga, siempre haya manos esperando para levantarlo. Porque quizás, mi hermano, mi hermana, algún día esa mano puede ser la tuya. Y sí, puedes rezar, puedes orar, puedes pedir mucho a Dios por Colombia. Pídele por quienes perdieron sus casas, por quienes buscan a sus familiares entre los escombros, por quienes lloran, por quien tiene hambre, por los que tienen miedo, por los que no saben qué será de mañana. Pero después de rezar, levántate y mira a tu alrededor y busca dónde puedes convertir esa oración en una obra de amor. Porque las oraciones, mi hermano, miran al cielo, pero la solidaridad se extiende con las manos.
Cuando ambas se encuentran, oración y solidaridad, nace el Evangelio. Eso, mi hermano, es comunidad. Eso es iglesia. Eso es amor. Eso es misericordia. Y eso es servir la mesa.